vecinos y vecinas de Illapel, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Municipio Conectado. En esta oportunidad me acompaña el jefe DAEN, Armando González, a quien saludamos. Muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes, don Matías. Un gusto estar con ustedes en esta entrevista de Municipio Conectado. Bueno, vecinos y vecinas, vamos a hablar de un tema muy importante para el municipio de Illapel, como es la educación. Por lo tanto, le vamos a hacer diferentes preguntas, diferentes ámbitos aquí al jefe del DAEM, don Armando, comenzando que cuáles son los principales énfasis en educación que le ha pedido priorizar la nueva administración del alcalde Denis Cortés Aguilera. Bueno, don Matías, hemos conversado con el alcalde don Denis Cortés Aguilera, y dentro de los énfasis, cierto, distinto, novedoso, uno que a mí también me interesa mucho, el tema, cierto, de posibilitar la apertura de las escuelas de la comunidad, en el sentido, cierto, que las escuelas, a mi juicio, digamos, y ahí compartimos con el alcalde, conceptualmente son polos de desarrollo local. Entonces, desde ese punto de vista, una escuela abierta a la comunidad, una escuela que sea un foco o un lugar de encuentro de la comunidad, es un tema muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a comenzar pronto con los colegios a ver, cierto, cuáles son sus, llamémosle, ventajas comparativas o en qué tienen más desarrollo. Entonces, por ejemplo, hay escuelas que tienen buena infraestructura deportiva. Esas escuelas podrán ser abiertas a la comunidad, cierto, desde esa perspectiva. Otras escuelas tienen buena instalación de equipamiento informático. Esas escuelas podrán ser, por ejemplo, lugares de, qué sé yo, alfabetización digital para sus mismos apoderados, ¿cierto?, para integrantes de la comunidad local. Otras escuelas tienen buenos espacios de encuentro, por ejemplo, estoy pensando aquí en el Liceo Dor, que tiene una plazuela interior. Esa escuela podría ser, por ejemplo, un lugar donde se generen conversatorios, discusiones sobre diferentes temas. Y así cada una tiene su característica. No sé, Cocó, por ejemplo, que está camino a Canela, ¿cierto? Una escuela chiquita que tiene, digamos, sobre todo al verano, aunque es caluroso el sector, pero tiene unos sauces grandes, ¿cierto? Unos árboles grandes donde la comunidad pudiese juntarse en un lugar como ese. Matancilla, un lugar de encuentro también, ¿cierto? Los Perales, por ejemplo, que es la escuela rural, Tunga Sur, también, ¿cierto? Que tiene una muy buena multicancha. Entonces, hay diferentes instalaciones, diferentes características de las escuelas que pueden utilizarse para aperturarse hacia la comunidad y hacer que la escuela tenga, ¿cierto?, ese foco desde el punto de vista del crecimiento local, ¿cierto?, no solamente en lo material, sino que también en lo humano, digamos. Gente que se encuentra, gente que conversa, gente que interactúa, y que al final también va redundando en una mejor comprensión de lo que es el acto educativo de la escuela, o sea, una cercanía de los apoderados de la escuela debiera redundar, ¿cierto?, en alumnos o hijos de esos apoderados con una mejor captación de lo que la escuela quiere entregar. Yo diría que es una especie de círculo virtuoso. Armando, bueno, tú mencionabas las características de algunos de los colegios y también hablemos un poco de infraestructura. Sabemos que hay muchas escuelas municipales, igual jardines que se están reestructurando, por ejemplo, el Jardín Mi Pequeño Tesoro, que por el terremoto del 2015 tuvo algunos problemas de infraestructura y ahora se está reponiendo con un gran proyecto. También lo mismo pasa con la escuela de adultos, con la escuela San Rafael de Rosa. Coméntanos un poco cómo van estos desafíos, cuáles son los plazos de entrega, cuánto tiempo ya le falta, por ejemplo, a la escuela San Rafael de Rosa, que hemos tenido la oportunidad de verla y ya está muy avanzada en lo que tiene que ver con la reconstrucción de este importante colegio. Sí, bueno, el terremoto del 2015 a mí no me tocó porque yo soy de otra región. A mí me tocó, el último terremoto que me tocó fue el 2010 en la zona central. Entonces, pero también me tocaron colegios que se destruyeron, ¿cierto? Y todo un proceso después de reconstrucción o rehabilitación, ¿cierto?, de la infraestructura que se destruyó, que se deterioró. Y efectivamente, claro, aquí en la comuna hay varias obras, en realidad tú nombraste algunas nomás, hay varias otras más, pero por ejemplo la que mencionaste, ¿cierto?, Mi Pequeño Tesoro, es una inversión de 1.211 millones y fracción. Es una reposición, o sea, es la construcción o la reconstrucción del jardín completo, ¿ya? Que en este momento está en una situación, ¿cierto?, de emergencia, pero es la reconstrucción del jardín completo, ¿cierto?, con 2 pisos, aproximadamente 650 metros cuadrados. Primer piso, niños a la cuna, ¿cierto?, los niños un poquito más grandes en el segundo piso. Ahora, es un desarrollo de un proyecto largo, ya eso no lo vamos a tener ni a marzo, posiblemente a diciembre del próximo año, ojalá que todo vaya normal, digamos, con un horizonte temporal de funcionamiento a marzo del año 2023,
¿ya? Si todo va bien, ¿ya? Porque después, ¿cierto?, del proyecto de infraestructura hay que ver todo lo que significa lo administrativo para reconocimiento oficial antes de funcionamiento. Entonces, es una muy importante inversión. Después tú estabas mencionando, por ejemplo, otros jardines infantiles. Asiento Viejo se hizo una inversión cercana a los 72, 73 millones, una obra que ya está entregada, y si la gente va a Asiento Viejo no está al lado de la carretera, así que no se ve, pero un jardín que quedó muy, a mi juicio, digamos, muy, muy bonito, ¿cierto? De colores que son atractivos para los niños, con interiormente, ¿cierto?, con una muy buena adecuación para el funcionamiento que tiene que tener el colegio. Está, por ejemplo, Hormiguita de las Cañas, que tuvo una inversión de aproximadamente 88, 89 millones, y que cuando uno pasa por las cañas y viene bajando, ¿cierto?, del sector de las cañas hacia la carretera, a mano derecha, uno lo ve, ¿ya? Como está justo sobre un lomaje, uno lo ve. Y llama mucho la atención, ¿cierto?, el multicolorido que tiene. Entonces, si la gente de repente de Yapel, cuando se da una vuelta por arriba, toma atención de eso, se va a dar cuenta que ese jardín es totalmente distinto a lo que era, ¿ya? Y también, ¿cierto?, ahí se mejoró el cierre perimetral, se hicieron sombreaderos, unos sombreaderos, ¿cierto?, de madera puesta de canto, digamos, que genera una muy bonita percepción. Es como lo que hace uno de repente en su casa, bonitos sombreaderos, para que los niños estén mejor. Eso está entregado ya, o sea, por lo tanto, una vez que se retornen las clases, ojalá, digamos, cuando eso ocurra pronto, los niños de esos sectores, ¿cierto?, de Asiento Viejo y de Hormiguita, ya van a tener su jardín disponible. Por ejemplo, está Tesoritos de Limagüe, que tiene, ¿cierto?, aproximadamente 76 millones. Ese está en ejecución todavía ese proyecto. Ese jardín está al lado de la escuela Palmera de Limagüe, que va a quedar en el mismo estándar de los otros dos jardines. Alguien un día atrás me hizo la pregunta, ¿ese jardín es particular? No, es un jardín municipal, ¿ya? Porque como la visión, digamos, de las escuelas municipales es una visión un poquito distinta, entonces alguien estaba pensando que ese era un jardín particular subvencionado. No, es un jardín municipal. Entonces hay que darle el valor, ¿cierto?, que eso tiene, y hay que darse cuenta, en mi opinión, digamos, de que efectivamente se están generando condiciones mucho mejores para la atención, en este caso, de los niños de los jardines infantiles BTF. Entonces hay que darle el valor a eso y de repente la gente dése una vueltecita. Y ahí estamos presentando algunos otros proyectos, los otros jardines infantiles. O sea, en el fondo nosotros, espero yo, optimistamente, que durante este año 2021-2022 los jardines infantiles BTF los tengamos todos en un estándar de infraestructura muy superior al que se tenía, ¿ya? Ahora, no sé si me puedo explayar en otras cosas. Me preguntaste eso, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, claro, tú me preguntabas por la San Rafael de Rosa, que es una escuela que le queda poco ya, pero digamos hay que hacer todo un trámite administrativo para el reconocimiento oficial. Yo espero optimistamente, me puedo equivocar, ojalá que no, que en marzo estemos, ¿cierto?, en escuela nueva, ¿ya? Porque no es solamente entregar, ¿cierto?, el edificio, después tiene que venir a verlo la gente de la Seremi de la Cuarta Región, va a venir a verlo la gente del Ministerio de Educación de Santiago, porque es toda una tramitación administrativa que hacer. Y ojalá que no nos levanten muchas observaciones, porque si nos levantan observaciones, pues hay que subsanarlas, ¿cierto? Y eso significa un consumo de tiempo. Entonces, por ejemplo, esa escuela, dentro de las cosas que tiene novedosa, tiene toda la instalación eléctrica nueva, con luces LED. Cuando uno pasa la noche se ha visto, digamos, más que es clarísima en su pintura, cómo el edificio se impone. Tiene, por ejemplo, como dato, como información, que cuando alguien abre la puerta del baño, tiene un sensor de luz, ¿cierto? Y solamente cuando la gente entra al baño se prende la luz, por ejemplo. Tiene rampas de acceso universal que antes no tenía, ya, porque ahora es una obligación legal. Tiene, por ejemplo, vidrios, ¿cierto?, que generan una condición de habitabilidad térmica superior a la que había antes, ¿cierto? Por lo tanto, el calor o el frío van a tener algunos impedimentos, por así decirlo, de entrar al colegio. Lo va a hacer más cómodo, ¿ya? Y se han cerrado varios de los espacios interiores, ¿cierto?, que estaban abiertos hacia el patio con el propósito de generar, ¿cierto?, un ambiente de mejores condiciones de habitabilidad para las alumnas. Entonces tiene hartas cosas interesantes en ese colegio. Faltan algunas cosas, como te decía, pero bueno, ahí estamos. Ese proyecto final estimamos que va a tener una inversión aproximadamente a los 1.200 millones. Eso va a ser el gasto, digamos, el gasto final, para que el colegio quede funcionando. Y la escuela de adultos, que también es otra obra grande, que está acá al ingreso de la ciudad, que está en desarrollo,
¿cierto? Esa posiblemente va a tener una inversión final cercana a los 500 millones. ¿Ya? Los dos colegios son el resultado, las intervenciones son el resultado del terremoto, ¿cierto? Que generó temas estructurales. Entonces, claro, primero se repararon los temas estructurales y después hubo que hacer toda la reparación o todo, ¿cierto?, el mantenimiento de otros elementos que no son necesariamente estructurales, pero que sí son necesarios para el funcionamiento de los colegios. Por ejemplo, se hizo una reparación estructural de una viga de piso, y evidentemente después hay que reparar el piso, hay que colocar palmetas, ¿cierto?, baldazo, lo que sea. Entonces son obras más finas, digamos, que claro, de repente no se visualizan, pero evidentemente para que un colegio funcione hay que hacerla. Y tenemos algunas otras cosas más, como por ejemplo, estamos presentando posiblemente ahora a un proyecto de envolvente térmica, un proyecto muy novedoso de acá del Liceo Domingo Ortiz de Rosa, que significa mejorar las condiciones de habitabilidad. Esta es una buena infraestructura, pero es una infraestructura fría, ¿ya? En invierno, y calurosa, un poco calurosa en verano. Entonces este proyecto de envolvente térmica va a generar mejores condiciones de habitabilidad, lo que va a significar, ¿cierto?, que va a mantener mejor su calor en invierno y lo va a hacer un poco más fresco en verano. Eso significa ahorro energético, por ejemplo, ¿ya? Entonces es un proyecto que somos pilotos dentro de la provincia y de la región, con el Ministerio de Energía, que postulamos, ¿cierto? Estamos en la etapa de diseño y vamos a postular a un proyecto de conservación. Eso es un poco lo que viene, ¿ya? Y me quiero detener un poquito, no me lo preguntaste, pero como estamos hablando un poco de eso, en un proyecto que no es necesariamente de infraestructura, pero es de implementación, que es la creación del laboratorio de ciencias en el Liceo Domingo Ortiz de Rosa. Es un liceo científico humanista, por lo tanto, requiere un laboratorio de ciencias de alto nivel. Si queremos que nuestros alumnos, ¿cierto?, aprendan bien, tienen que tener buenos implementos. Y además que el liceo, tú sabes que es un liceo bicentenario. Este año, ¿cierto?, adquirió la categoría bicentenario. Y ese liceo bicentenario, no son muchos en el país, van a ir siendo más posiblemente, pero coloca el Liceo Domingo Ortiz de Rosa en la exposición o a la vista de mucha gente. Entonces, claro, lo que hay que hacer ahí adentro hay que hacerlo bien. Esperamos que de aquí a unos años más, 2 años más, calculo yo, ¿cierto?, los resultados también vayan refrendando lo que es un liceo bicentenario y este laboratorio de ciencias, que el liceo tenía un laboratorio de ciencias, pero digamos, hay que mejorarlo, va a ayudar a que los alumnos salgan mucho mejor preparados, ¿cierto?, a lo que es su continuidad de estudio, donde sea en el ámbito científico. Entonces también es un proyecto que es muy interesante, que bueno, después daremos más información. Invitaremos una vez que esté listo, instalado, ¿cierto?, a visitarlo, porque a mi juicio es un proyecto muy interesante. Eso por temas de infraestructura, don Matías. Sí, excelente. Usted mencionaba eso del nombramiento del Liceo Domingo Ortiz de Rosa como Liceo Bicentenario y da cuenta también del gran trabajo que se ha realizado en el ámbito de educación de la administración anterior y también de esta administración municipal a lo largo de estos últimos 12 años, donde también recordamos también cómo se reestructuró completamente con una infraestructura totalmente moderna la Escuela 1, la Escuela Juan Carrasco Risco. Bueno, pasando a otro tema, don Armando, sabemos que la pandemia, cuando llegó a nuestro país ya hace 2 años, ha complicado mucho el trabajo de educación, no solamente en nuestra comuna, sino que en todo el país, teniendo que adaptarse a otras maneras de dar clases, como por ejemplo la modalidad online, de tener que hacer clases online, pero igual ha sido un proceso bastante difícil, de mucha adaptación. Coméntenos un poco usted cómo ha sido ese trabajo educativo del DAEN durante la pandemia, qué evaluación puede hacer de esto, y también cómo repercutió el COVID-19 en la labor que venían desarrollando los jardines, las escuelas, liceos municipales antes de la irrupción del coronavirus. Bueno, Matías, de repente hay un dicho cierto que dice que las crisis son oportunidades. Nosotros la vimos un poco como eso, claro. Esta crisis que el COVID, ¿cierto?, la pandemia, la vimos como una oportunidad ¿de qué? De generar un sistema, ¿cierto?, de educación o de enseñanza online que permitiese que los profesores, ¿cierto?, a través de alguna plataforma, se pudiesen conectar con los alumnos. Yo sé que, digamos, falta mucho por hacer porque siempre un proceso educativo, un proceso en desarrollo y un proceso de creación. Pero la idea, ¿cierto?, era generar las condiciones iniciales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pudiese desarrollar. Y en ese sentido, lo más potente que se ha hecho es la instalación, ¿cierto?, de la plataforma Workspace de Google en todos los colegios nuestros, ¿ya? Y eso partió, ¿cierto?, con la creación de correos institucionales para todos los alumnos, para todos los funcionarios. O sea, todos los alumnos de nuestros colegios y jardines infantiles tienen un correo
que tiene una extensión dimeyapel.cl, ¿ya? Lo que nos da, ¿cierto?, una posibilidad de tener una mayor factibilidad de conectarnos con ellos, y además que está soportado en Google, ¿cierto?, y que es una plataforma que uno en cualquier teléfono puede abrir. Yo puedo abrir un Gmail, en la misma, ¿cierto?, de Google, en cualquier teléfono. Entonces los correos institucionales nuestros, míos, ¿cierto?, los funcionarios acá, profesores, directores y alumnos, están soportados en esa plataforma, ¿ya? Entonces un alumno que se matricula es alguien que le hacemos un correo. Un profesor que contratamos, aunque sea por un reemplazo, es alguien al que le hacemos un correo. Ahora, después de eso, instalamos, ¿cierto?, lo que era la plataforma, en ese tiempo se llamaba la G Suite de Google, o la Suite de Google, ¿cierto?, que ahora se llama Workspace de Google, que tiene como sus herramientas, como algunas de sus herramientas, ¿cierto?, Classroom, Meet, formularios, calendarios, ya, Jamboard, que es una pizarra electrónica, tiene Google Earth, tiene todas las funcionalidades, ¿cierto?, de Google disponibles. Y para nosotros, gratis, como comuna, gratis, para los colegios, gratis. Ahora, esa era como la parte, digamos, de implementación. No obstante eso, evidentemente, hay mucho trabajo por hacer con los alumnos, ¿cierto?, con los profesores. Y una idea, por ejemplo, de lo que decíamos, de lo que yo decía antes, de esta alfabetización digital, es enseñarle a los apoderados, ¿cierto?, mayores usos de la plataforma Workspace, o mayores usos, por ejemplo, de lo que es la plataforma Classroom, ¿ya? O mayores usos, ¿cierto?, de la herramienta Meet, que en el fondo es como Zoom y como Teams. Entonces, ahí, claro, hay todo un trabajo que hacer. Y algunos colegios están en capacitación respecto de esa situación. Y nosotros como sistema contratamos, ¿cierto?, un diplomado para profesores, 22 profesores de la comuna, repartidos en los colegios, un diplomado largo y pesado me refiero a de contenido, cuyo propósito es que se instalen capacidades en los colegios, y una vez que esa gente o sus profesores terminen esos diplomados, que se instalen en las unidades técnicas de los colegios para que vayan generando, ¿cierto?, todo un aprendizaje interpares, ¿ya? Y uno conversando con la gente que está en el diplomado, cada día se descubre más, pero cada día se descubre que nos falta más. En la medida, ¿cierto?, en que la gente va aprendiendo, qué bueno que aprendimos, pero nos falta tanto, y efectivamente yo creo que sí, digamos, tenemos instalada toda esa, digamos, esos dispositivos, todo ese software, pero nos falta mucho más. Ahora, junto con eso, se generó, eso salió mucho en la noticia, la distribución de 1.500 tablets, ¿cierto?, a alumnos prioritarios. La gente comentaba por qué solamente 1.500, porque bueno, efectivamente, y aunque uno no lo quiera, es así la vida, hay un principio económico, ¿cierto? Siempre hay muchas más necesidades que recursos. Y la forma que teníamos, ¿cierto?, de focalizar era concentrarnos en los alumnos prioritarios, ya que son los alumnos que para nosotros son, desde el punto de vista socioeconómico, los que requieren más apoyo, más focalización. Entonces, claro, nosotros tenemos 4.100 alumnos aproximadamente, nos concentramos en 1.500, ¿ya? Vamos a tratar en algún momento, ¿cierto?, de hacer alguna otra, no lo puedo asegurar porque siempre uno tiene que ir viendo los flujos de caja, de hacer alguna otra aportación, pero el hecho yo lo he visto, digamos, porque tenemos acceso a las cuentas y somos los administradores, que efectivamente se ha producido una expansión de la comunicación, ¿cierto?, entre los alumnos y sus profesores, o entre los colegios, ¿cierto?, y los profesores, ¿ya? Uno lo ve como ministro del sistema, las curvas del sistema, cómo funcionan y la cantidad de contenidos que se ha ido generando. Debemos ir aproximadamente en este momento en los 2.5 terabytes dentro de la comuna. Y eso, si uno se hace la idea de cuántos libros es, la imaginación cuesta de repente dimensionar lo que sean 2.5 terabytes y partimos de cero, ¿ya? Entonces eso significa que dentro de la plataforma hay toda una interrelación, toda una intercomunicación entre los alumnos, ¿cierto?, y los profesores. Y además la plataforma sirve para una serie de otras cosas más, por ejemplo, consejos de profesores en línea, reuniones de apoderados en línea, reuniones mías con los directores en línea. Entonces hemos ido generando esa instancia. Ahora, aparte de esto, de todas formas se han gastado, yo no tengo el dato aquí preciso, pero cerca de 220, 230 millones más de pesos en implementación computacional adicional, aparte de las tablets, computadores para los colegios, notebooks, ¿cierto?, para los profesores, etc. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que hemos ido haciendo una cantidad de proyectos de infraestructura, hemos ido creando estas condiciones para la educación en línea, pero eso, como decía antes, el CEREMI, una actividad que no reemplaza lo presencial, puede ser un complemento, pero no reemplaza lo presencial. Entonces, claro, la idea siempre es volver a lo presencial, y que esto que ahora tenemos como cuestión fundamental, que es la educación en línea en estas plataformas, puede ser un apoyo a lo presencial, ¿ya? La interacción humana, digamos, aquí no cuesta mucho tenerla, pues incluso nosotros estamos en línea,
cuesta mucho tenerla cuando no es de manera presencial. Entonces, claro, y el acto educativo, o el acto de enseñar a aprender, es un acto por definición presencial. Así es, don Armando. Y bueno, hablando un poco de eso, sabemos que también, ya lo mencionamos anteriormente, la pandemia ha complicado mucho este tema de volver a clases presenciales. Nosotros como comuna hemos estado muchas veces en fase 1, en más de un mes la primera vez, ahora también estuvimos cerca de un mes, pero ahora con las nuevas medidas que ha implementado el gobierno también se ha abierto la puerta quizás a un retorno a clases presencial, por la baja de casos, también porque el proceso de vacunación ha sido exitoso no tan solo en nuestra comuna, sino que en el país. Somos uno de los principales países donde se ha desarrollado de mejor manera este proceso de vacunación, casi alcanzando un 80% de la población vacunada. ¿Cómo ve esto usted? El alcalde Denis Cortés Aguilera ha conversado con usted al respecto. Se pretende generar una conversación también con los gremios de profesores, de los padres y apoderados. ¿Cómo se trabaja esto desde el Departamento de Educación, Armando? Lo hemos conversado con el alcalde, incluso con el Ceremi, cuando el señor Ceremi de Educación vino a saludar al alcalde por su asunción de su mandato. Uno de los temas que conversamos fue este, digamos, ¿ya? Ahora, como dato, como información, digamos, antes de las vacaciones de invierno, se hizo una encuesta comunal, ya se distribuyó a todos los apoderados, ¿cierto?, a través de los correos electrónicos de sus alumnos. De los 4.100 respondieron aproximadamente 2.600 personas, ¿ya? Eso significa que era una encuesta, ¿cierto?, con un alto valor, más del 50%, y en ese momento, estábamos en ese tiempo en fase 1, si no me equivoco, en ese momento la gente dijo, ¿cierto?, en un 12.4% que quería retorno presencial, ¿ya? Ese fue como la medición en ese momento. Pero claro, como esto es dinámico, han habido, ¿cierto?, posiblemente algunos cambios, pero yo todavía no creo que un porcentaje mayor del 50 o el 60 o el 70% quiera lo presencial. Esa es mi impresión, puedo estar equivocado, ¿ya? Ahora, ¿qué ha dicho el ministerio? El ministerio, ¿cierto?, nos pide que abramos las escuelas y que la asistencia de los alumnos sea voluntaria, ¿ya? Y es posible que lleguemos a eso. Ahora, nosotros vamos a empezar la próxima semana, junto con la H, una revisión, ¿cierto?, de las condiciones sanitarias de cada uno de nuestros colegios, con el propósito que la H, la Asociación Chilena de Seguridad, que es un organismo técnico, nos genere un documento que hemos llamado certificación sanitaria, ¿ya?, con el propósito de tener, ¿cierto?, mayor certeza, nunca va a tener el 100%, mayor certeza respecto de que al interior de cada colegio tengamos, ¿cierto?, lo necesario para funcionamiento. Entonces, eso significa, ¿cierto?, que si las condiciones de la fase 2 o pasamos a 3, o todo esto se mantiene de buena manera, ¿cierto?, pudiésemos estar pensando pronto en un retorno presencial. Ahora, cada colegio, eso lo hicimos en enero de este año, cada colegio tiene un plan de contingencia, ¿ya? Y si fueran retornos, no son retornos totales. Uno habla de la carga. No es el retorno de la carga total del colegio, sino de un retorno de la carga del 50% en los colegios. O sea, supongamos un colegio tiene 100 alumnos, retornarían 100, ¿cierto?, distribuidos días. Supongamos, ¿cierto?, de esos 200 alumnos, 100 en día lunes y miércoles, y los otros 100 en días martes y jueves, ¿ya? Porque estamos autorizados, ¿cierto?, a un ajuste del currículum, una reducción del currículum, con el propósito de facilitar, ¿cierto?, la presencia de los alumnos en los colegios en estos tiempos de pandemia. Cuando llegue la normalidad volveremos, ¿cierto?, a la cantidad de horas totales. Entonces, eso es lo que tenemos como diseñado. Ahora, de todas formas, si nosotros, ¿cierto?, el alcalde decide como sostenedor que volvamos a clases, tenemos que solicitar autorización a la Seremi, porque esto no es un tema que resolvamos solo, la Seremi de Educación, y tenemos que acreditar que tenemos las condiciones sanitarias necesarias para ello, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, estamos más o menos en esa temporalidad. En la primera semana deberíamos estar con los colegios, ¿cierto? Los colegios vuelven el lunes los señores directores, profesores y asistentes, viendo este protocolo que nos manda la H, que son diferentes criterios, ¿cierto? Una lista de cotejo, en qué situación estamos, qué nos falta, cuál es la brecha, ¿cierto?, cuál es la no conformidad que se tiene, y subsanar eso, y una vez que tengamos subsanado eso, ¿cierto?, vamos a hacer visitas con la gente de la H para decir, el colegio Juan Carrasco Risco tiene una certificación, como ejemplo, ¿no?, tiene una certificación sanitaria, por lo tanto no tendría mayor riesgo o mayores problemas respecto de un retorno. Ahora, lo que el ministerio dice es que la decisión, ¿cierto?, de retornar sigue siendo los apoderados. Por lo tanto, nosotros pudiésemos estar listos, pero quien va a tomar la decisión de que el alumno venga o no venga va a ser su apoderado. Así es, bueno, esto se intentó hacer también en algunas comunas de Santiago,
la medida no fue tan efectiva porque no muchos volvieron a clase. Aún está ese miedo por parte de los padres y de los apoderados también de llevar a su hijo a clase, de que se pueda contagiar de este virus, que sabemos que es un virus complejo, que finalmente uno no sabe si lo va a afectar de mala manera o de buena manera, asintomáticamente o con síntomas. Por lo tanto, hay mucho trabajo en ese sentido todavía. Me parece que es un proceso que es bastante largo, porque como usted lo mencionaba, son procesos donde se tienen que adaptar también las salas de clase a las condiciones sanitarias correspondientes, para que el alumno pueda ir con todas las condiciones sanitarias correspondientes a realizar sus clases de manera presencial. Esperemos que esto, bueno, igual es importante también que los alumnos también vuelvan a clase, como usted también lo mencionaba, don Armando, que no es lo mismo una educación a larga distancia que una educación principal. Obviamente, sabemos el esfuerzo que hacen los profesores, pero muchas veces detrás de la pantalla los chicos no, se desconcentran muy fácilmente, o tienen la tele prendida, o están haciendo otras cosas, pero no se concentran plenamente en las clases virtuales. Bueno, vamos a pasar a un último tema importante, don Armando, y es que el día de hoy se firmó, junto a las demás comunas de la provincia de Chuapa, un convenio de informática educativa 2030 con el Ministerio de Educación, el cual se traduce, entre otras cosas, en mejorar la conectividad de Internet en establecimientos educacionales de la comuna y así también dotar de aquellas que no lo tengan. ¿Qué le parece esta medida, don Armando? ¿Cómo podrá afectar positivamente a los rendimientos escolares de nuestros alumnos? Claro, el convenio se llama Conectividad para la Educación 2030, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto?, con la presencia del señor Seremi de Educación, y estaban invitados, ¿cierto?, los alcaldes de las 4 comunas de la provincia en una invitación que hizo la Seremi. Nosotros organizamos, pero la invitación fue de ellos, para firmar, ¿cierto?, estos convenios, que son convenios marcos de Conectividad 2030, dentro de los cuales uno de los temas, ¿cierto?, es este mejoramiento de la conectividad. En el caso nuestro, voy a hablar del caso nuestro, no de las otras comunas, y no voy a hablar de los particulares subvencionados, porque también están dentro de esta idea de conectividad para la educación 2030, pero no bajo nuestro convenio. En el caso nuestro, todos nuestros colegios pasan a fibra óptica, tecnología de fibra óptica, ¿ya? Por ejemplo, colegios donde no tenemos, me refiero a Cocó, por ejemplo, me refiero a Ciento Viejo, que tiene un tema telefónico todavía, por ejemplo, Matancilla, están, ¿cierto?, con una conexión que va a ser de fibra óptica. Ahora, el despliegue de la empresa que se adjudicó esto debería empezar ahora en agosto-septiembre, con el propósito, ojalá, ¿cierto?, que a partir del próximo año, marzo, un tema que no depende de nosotros, depende de la empresa y el ministerio, tengamos, ¿cierto?, esta conectividad ya disponible. Y en algunos casos, en algunos colegios, ¿cierto?, el ancho de banda, lo que van a tener, prácticamente va a duplicar a lo que se tiene. Nosotros no tenemos más la conectividad porque justo hicimos una licitación para este año donde mejoramos la conectividad mucho en los colegios, ¿ya? Pero hay sectores, ¿cierto?, zona oscura, zona crisis, donde no hay ninguna empresa que preste servicio. Lo único que tendríamos como opción es la satelital, pero la satelital un poco más cara, digamos, para un colegio que tiene, por ejemplo, Cocó, que tiene 5 niños, 4 niños. Entonces, claro, hay un tema de relación, ¿cierto?, ingreso-gasto. Pero esto no nos viene, ¿cierto?, a subsanar ese tema, y eso va a significar que una vez que se tenga instalado, y ojalá, ¿cierto?, con la presencialidad, en las escuelas vamos a tener, ¿cierto?, una velocidad de subida y una velocidad de bajada muy buena, ¿ya? Donde los colegios van a poder hacer dentro de su misma infraestructura clases en sistemas. Me refiero, por ejemplo, los colegios en general tienen Wi-Fi, que se genere, ¿cierto?, una bajada de información a un servidor local dentro del colegio y que se dispare a todas las salas, por ejemplo. Ya, la escuela de Los Perales tiene un sistema parecido a lo que yo estoy diciendo, con un mini servidor, y su sala, ¿cierto?, es chiquita, y ahí, ¿cierto?, los niños se pueden conectar. Pero si uno piensa en un sistema como ese, en el DORP o en el liceo técnico, el alcance, ¿cierto?, y el impacto de eso es muy grande. Por ejemplo, dentro del laboratorio de ciencia que yo les comentaba antes, del DOR asociado al Bicentenario, la idea está en que tengamos repositorios, ¿cierto?, de información o de textos internacionales. Entonces, con una bajada de esas características para acá, los alumnos que estén dentro del laboratorio van a poder ingresar a bibliotecas internacionales. Entonces, si ustedes se fijan, la posibilidad de apertura que nos da eso es gigantesca. Entonces, un poco lo que conversábamos delante. Mientras más hago, más me doy cuenta que me falta hacer cosas, no a mí, digamos, sino que al sistema, porque se van abriendo una cantidad de ventanas, una cantidad de perspectivas, y desde el punto de vista del aprendizaje, el punto de vista de una salida, ¿cierto?, de nuestro alumno desde la comuna, ¿cierto?, un mundo distinto, eso es un potencial gigantesco.
Y algo que no comenté antes, pero está asociado al tema, ¿cierto?, de la plataforma Workspace. La gente que estudió en educación superior hasta hace un tiempo llegaba desde los colegios con una carencia de manejo de plataformas educativas, ¿ya? Se manejaban una o dos, ¿cierto?, que tenían las universidades o CFT o IP, pero nuestros alumnos, en la medida en que vaya pasando el tiempo y vamos mejorando, ¿cierto?, el manejo de Workspace, nuestros alumnos van a llegar, cuando salgan de acá, van a llegar a educación superior con un manejo posiblemente muy superior, ¿cierto?, a alumnos de otras partes, y eso es una ventaja, ¿ya? Yo después les quisiera contar, si usted me quiere entrevistar, lo que está pasando con nuestra plataforma de Google Internacional, pero ahora no tengo el dato aquí porque no me lo han confirmado. Una vez que la tenga, yo le voy a pedir que me haga otra entrevista porque le voy a comentar lo que ha significado para nuestra comuna Workspace, ¿cierto? Y cómo nos están mirando de otras partes, del Centro de Innovación de Innovación Educativa de la Seremi, del Centro de Innovación Educativa del Ministerio de Educación en Santiago, y de afuera. Pero prefiero tener el documento donde me diga lo que yo le voy a decir antes de... Pero es muy importante. Ahora, eso no significa que lo hemos hecho todo, eso significa que siempre este es un camino, que esta cuestión es dinámica, que tenemos que hacer más, que los profesores tenemos que capacitarlos. Yo mismo, digamos, estoy haciendo capacitación a profesores de 2 escuelas, ya a la escuela, ¿cierto?, de adultos, al CEA, yo le estoy haciendo capacitación en el uso de Workspace, ¿cierto?, y a la escuela de Canelillo. Y tenemos que capacitarnos, entonces, porque al final tenemos la herramienta disponible, pero tenemos que mejor usarla. Y esa herramienta va a ser de mayor usabilidad cuando tengamos, ¿cierto?, más ancho de banda. Entonces, las cosas van ¿cierto?, concatenadas, van relacionadas. Por lo tanto, lo que usted me preguntaba, estimado, el convenio de conectividad, tremendamente importante, porque nos abre un espacio, teníamos una ventanita, por así decirlo, y ahora nos vamos a tener una puerta de salida y de entrada, ¿cierto?, de nuestros colegios hacia lo que es lo externo a nuestra comuna, ¿cierto?, la región, el país, y hacia afuera, porque la Internet, ¿cierto?, nos da esa posibilidad. Así es, don Armando, también dándonos cuenta que nuestra comuna tiene muchos sectores rurales, por lo tanto la señal no siempre es buena en algunas localidades. Yo quiero darle las gracias, don Armando, por habernos permitido conversar acerca de la educación y también felicitarnos por el gran trabajo que ha realizado el Departamento de Administración de Educación Municipal en este tiempo de pandemia con las clases online, preparando a nuestros alumnos, por supuesto, ahí estando al pendiente, realizando diferentes actividades. También no se ha parado con la educación municipal aquí en Illapel. Y por supuesto le doy un tiempo, don Armando, para que se despida de nuestros vecinos que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. No, agradecerle a usted porque en el fondo esta ventana que usted abre, ¿cierto?, permite que la gente conozca lo que se hace en el Departamento de Educación y lo que se hace en los colegios. En los colegios hay mucha actividad y claro, como usted tiene un tiempo, no me preguntó o yo no le comenté una cantidad de otras cosas más que hemos hecho o que se están haciendo en este momento. Entonces, educación es un sector muy dinámico y además algo que dijo el alcalde delante que tiene mucha importancia, tiene que ver con que el plazo de ingreso a los servicios locales que tenía la comuna, que era 2021, se extendió a 2025, por lo tanto eso significa que la administración de la educación va a seguir en manos del municipio hasta esa fecha. Por lo tanto, es también eso, aparte de la importancia, es un desafío, digamos, de la gestión municipal, del alcalde, por supuesto, de nosotros, los directores, los profesores. Entonces, también es un tema relevante el que ese plazo de ingreso a los servicios locales para esta comuna y las de la provincia haya sido postergado hasta el 2025. Claro, como lo mencionaba anteriormente, eso da cuenta del gran trabajo que ha realizado la Municipalidad de Illapel y los alcaldes también como sostenedores de la educación municipal. Bueno, amigos, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro 7º capítulo de Municipio Conectado, pero ya lo saben, los dejamos cordialmente invitados para el día sábado, que también estaremos con otro capítulo nuevamente con el encargado de Medio Ambiente, Emilio Muñoz, para hablar importantes temas referentes a esa área. Y por supuesto, ya don Armando dejó comprometido una nueva entrevista. Vamos a estar nuevamente con él en una próxima oportunidad. Queremos agradecerle su sintonía como siempre y nos encontramos en otra oportunidad con un nuevo capítulo de Municipio Conectado. Hasta pronto.